El silencio solo lo rompe el sonido de una respiración agitada, jadeante, aterrorizada. Imagínate allí, en medio de un valle árido, bajo el abrasador sol de Oriente Medio. Tienes la garganta seca, te tiemblan las manos. El corazón te late, tan fuerte que parece que va a estallarte. Ante él se yergue una figura que desafía la naturaleza humana. Un hombre. No, no es un hombre. Es una montaña de músculos y metal. 3 metros de altura, casi el doble de la altura de un hombre promedio. Hombros tan anchos como la puerta de un granero, brazos tan gruesos como troncos de árboles. La armadura de bronce brilla al sol, cegándole los ojos. 60 kilos de metal moldeado cubren cada centímetro vital de su monstruoso cuerpo. En sus piernas, grebas de bronce que por sí solas pesarían lo suficiente como para aplastar a un hombre. Y la lanza. Dios mío, la lanza. Su mango es tan grueso como el de un telar, imposible de sostener para manos normales. Su punta de hierro forjado pesa 15 libras, más que un bebé recién nacido. Cuando la blande en el aire, el sonido es como el rugido de una fiera. Durante 40 días, este gigante ha estado haciendo lo mismo. Cada mañana, al amanecer sobre las colinas de Judea, cada tarde, al alargarse las sombras, desciende del campamento filisteo, se detiene en el centro del valle y lanza su desafío. Su voz es un trueno que resuena en las montañas, un rugido que hace huir a los pájaros y esconder a los animales. Un sonido que penetra no solo los oídos, sino el alma de cada soldado israelí. Y durante 40 días, la respuesta ha sido la misma: silencio. Silencio y miedo. Silencio y vergüenza. Silencio y desesperación. Nadie se atreve a enfrentarlo. Los guerreros más valientes de Israel, hombres que han librado decenas de batallas, que se han enfrentado a ejércitos enteros, todos se retiran cuando aparece el gigante. Algunos fingen estar ocupados con sus armas. Otros recuerdan de repente tareas urgentes en la retaguardia. La mayoría simplemente inclina la cabeza y reza para que no los elijan. Pero ese día, ese fatídico día, algo diferente está por suceder. En las colinas cercanas, se acerca un joven pastor. No lo sabe, pero lleva en su alforja algo más que pan y queso para sus hermanos. Lleva el destino de una nación. Lleva el honor del nombre de Dios. Lleva la valentía que no nace de músculos ni armadura, sino de una fe inquebrantable. En unas horas, este joven pelirrojo, con las manos encallecidas por cuidar ovejas y el corazón moldeado por la adoración en el campo, hará lo que ningún guerrero entrenado ha tenido el coraje de hacer. Aceptará el desafío del gigante y cambiará la historia para siempre. Para comprender realmente lo que ocurrió en ese valle, necesitamos retroceder en el tiempo. No solo días o meses, sino siglos. Corre el año 1040 a.C. Es una época de transición, de profundos cambios en el antiguo Oriente Medio. Los grandes imperios del pasado, Egipto, Asiria, están en decadencia. Nuevas potencias emergen. Y en medio de esta agitación geopolítica, dos naciones se enfrentan en una lucha que trasciende el territorio. Por un lado, Israel, el pueblo elegido de Dios, descendiente de Abraham, liberado de la esclavitud en Egipto apenas 3 siglos antes. Conquistaron la tierra prometida bajo el liderazgo de Josué, pero nunca lograron expulsar por completo a todos los habitantes originales. Durante siglos vivieron en un ciclo sin fin: pecado, opresión, arrepentimiento, liberación. Jueces como Gedeón, Sansón y Samuel los guiaron en tiempos de crisis, pero ahora tienen algo nuevo: un rey. Saúl, el primer rey de Israel, fue una elección interesante. Alto, apuesto, de aspecto majestuoso. Cuando Samuel lo ungió, parecía la elección perfecta. El pueblo quería ser como otras naciones, tener un rey que los guiara en la batalla. Y Saúl, al principio, estuvo a la altura de las expectativas. Victorias sobre los amonitas, batallas exitosas contra otros enemigos. Pero algo cambió. El poder se le subió a la cabeza. La desobediencia a Dios se volvió frecuente.
Las decisiones impulsivas reemplazaron a la sabiduría. Ataques de melancolía y paranoia comenzaron a atormentarlo. El Espíritu de Dios que una vez lo había fortalecido se había retirado. Y Saúl lo sabía. Podía sentir el vacío, la ausencia de la presencia divina que una vez lo había guiado. Del otro lado, los filisteos. Los filisteos. No eran un pueblo cananeo cualquiera, eran diferentes, especiales, peligrosos. Los filisteos formaban parte de los misteriosos pueblos del mar, grupos que aparecieron repentinamente en el Mediterráneo oriental alrededor del año 1200 a.C., provocando el colapso de civilizaciones enteras. Nadie sabe con certeza de dónde provenían. Algunos dicen que eran de Creta, otros de las islas del Egeo. Lo que sí sabemos es que eran formidables guerreros y expertos navegantes. Al llegar a la costa de Canaán, fundaron 5 ciudades importantes: Gaza, Ascalón, Asdod, Ecrón y Gat. Cada ciudad estaba gobernada por un serén, un príncipe guerrero. Juntos formaron una poderosa confederación militar. Pero lo que hacía verdaderamente temibles a los filisteos no era solo su organización militar, era su tecnología, la revolución del hierro. Imagina vivir en un mundo donde la diferencia entre el bronce y el hierro marca la diferencia entre la vida y la muerte. El bronce, una aleación de cobre y estaño, había sido el metal predilecto durante milenios. Era duradero y podía moldearse para fabricar armas y herramientas, pero tenía sus limitaciones. El hierro era diferente, más fuerte, más duradero. Las armas de hierro podían cortar la armadura de bronce como si fuera mantequilla. Un ejército equipado con hierro tenía una ventaja abrumadora sobre sus enemigos, y los filisteos guardaron este secreto con sus vidas. No solo conocían la tecnología de forjar el hierro, sino que la monopolizaban. En todo Israel no había un solo herrero. Si un israelita necesitaba afilar su hoz o reparar su arado, debía acudir a los filisteos y pagar un alto precio por el servicio. El texto bíblico es claro al respecto. En 1 Samuel 13, 19, 22 leemos: No se encontraba herrero en toda la tierra de Israel, porque los filisteos habían dicho que los hebreos no fabriquen espadas ni lanzas. Así que todos los israelitas fueron a donde estaban los filisteos para afilar sus arados, asadones, hachas y hoces. Así que el día de la batalla no se halló espada ni lanza en manos de ninguno de los que estaban con Saúl y Jonatán, pero sí estaban en manos de Saúl y de su hijo Jonatán. Piensen en lo que eso significa. En una batalla, solo el rey y el príncipe contaban con armas adecuadas. El resto del ejército luchaba con herramientas agrícolas adaptadas, garrotes, hondas y piedras. Era como enviar hombres armados con navajas a combatir tanques. El Valle de Ela. El lugar del enfrentamiento no fue elegido al azar. El Valle de Ela era uno de los principales corredores que conectaban la llanura costera de los filisteos con las montañas de Judea, donde se ubicaban las principales ciudades israelitas. El valle recibe su nombre de los grandes robles, Ela en hebreo, que crecían en sus laderas. Es un valle en forma de U, con empinadas colinas a ambos lados. En su fondo corre un arroyo estacional, seco la mayor parte del año, pero con agua durante la temporada de lluvias. Geográficamente, era el lugar perfecto para una batalla decisiva. Quien controlara el Valle de Ela controlaría el acceso al corazón de Israel. Los filisteos lo sabían, Saúl lo sabía. Allí se decidiría el destino de dos naciones. Los dos ejércitos estaban acampados en colinas opuestas, Israel al norte, los filisteos al sur. Entre ellos se extendía el valle. Ninguno de los dos bandos quería descender primero. Sería un suicidio militar atacar la colina contra un enemigo atrincherado.
Y entonces los filisteos idearon su solución: combate singular. Campeón contra campeón. El ganador se lo lleva todo. El gigante de Gat se llamaba Goliat y provenía de Gat, una de las 5 ciudades filisteas. Gat tenía una reputación especial. Era conocida por producir guerreros de estatura extraordinaria. Los arqueólogos han encontrado evidencia de que los habitantes de Gat eran, en promedio, más altos que otros pueblos de la región. Pero Goliat era excepcional incluso para los estándares de Gat. El texto bíblico dice que medía 6 codos y un palmo. Convertido a medidas modernas, eso equivaldría a aproximadamente 2,97 metros. Casi 3 metros de puro músculo y ferocidad. Algunos manuscritos antiguos, como la Septuaginta, la traducción griega del Antiguo Testamento, y los rollos del Mar Muerto, registran su altura como 4 codos y un palmo, es decir, unos 2,06 metros, 6 pies y 11 pulgadas. Aún así, en una época en la que la altura promedio era de unos 60 metros, 5 pies y 3 pulgadas, habría sido un gigante intimidante. Pero Goliat no solo era alto, era un guerrero desde su juventud, entrenado en el arte de la guerra desde la infancia. Cada músculo de su cuerpo estaba desarrollado con un solo propósito: matar. Sus manos conocían el peso de una espada como un músico conoce su instrumento. Sus ojos podían evaluar a un oponente en segundos, detectando sus debilidades y anticipando sus movimientos. Y su equipo era una maravilla de la tecnología militar para la época. La armadura del gigante. Examinemos, pieza por pieza, lo que hizo de Goliat una fortaleza andante. El casco de bronce no era un simple tocado, era una obra de arte militar, forjado para desviar los golpes, con almohadillas en las mejillas, y una cimera que lo hacía parecer aún más alto e intimidante. La armadura de escamas. Imagina miles de diminutas placas de bronce, cada una del tamaño de una escama de pez, superpuestas y cosidas sobre una túnica de cuero. Suficientemente flexibles para permitir el movimiento, pero lo suficientemente resistentes como para detener cualquier espada de bronce. El peso: 5.000 ciclos de bronce, aproximadamente 60 kilos. La armadura por sí sola pesaba más que muchos hombres de la época. Unas espinilleras de bronce le protegían las piernas desde las rodillas hasta los dedos de los pies. Cada paso resonaba con el sonido metálico del metal. Era protección, pero también intimidación psicológica. Entre sus hombros, una jabalina de bronce. No era una lanza común, sino un arma arrojadiza especializada, equilibrada para un vuelo perfecto, con una punta lo suficientemente afilada como para penetrar escudos y armaduras. Y la lanza principal. El texto dice que el asta era como el eje de un telar. Los telares de la época usaban vigas gruesas y pesadas. La cabeza de hierro, no de bronce claro está, sino de hierro forjado, pesaba 600 shekels, unos 7 kilos. A modo de comparación, una lanza común de la época tenía una cabeza que pesaba alrededor de 450 gramos. Pero Goliat no cargaba solo con todo esto. A su cabeza cabalgaba un escudero que portaba el tziná, un escudo de cuerpo entero, lo suficientemente alto como para cubrir a un hombre de pies a cabeza, curvado para desviar flechas y lanzas. El escudero no era solo un portador, sino una parte integral de la maquinaria de guerra. Mientras Goliat cargaba, el escudero lo protegía, creando una fortaleza móvil impenetrable. Mientras tanto, en Belén, a solo 16 kilómetros del valle de Ela, en el pequeño pueblo de Belén, la vida seguía su curso. Belén, la casa del pan, era un pueblo modesto conocido principalmente por sus fértiles campos y pastos. Allí vivía Jesé, un hombre respetado de la tribu de Judá.
Tenía 8 hijos, una gran fortuna en una época en que los hijos significaban trabajo y seguridad en la vejez. Los 3 mayores, Eliab, Abinadab y Simea, se habían unido al ejército de Saúl. Era un honor y un deber. Cuando el rey los llamó, los hombres en edad militar respondieron. Pero en casa, cuidando las ovejas de la familia, estaba el menor, David, el 8º hijo, el menor. En una cultura donde la primogenitura lo era todo, ser el 8º hijo significaba ser el último en todo. El último en comer, el último en hablar, el último en ser considerado. David era diferente a sus hermanos, un pelirrojo en una tierra de hombres morenos, un músico en una familia de guerreros y agricultores, un poeta en un mundo que valoraba a la fuerza bruta. Sus hermanos lo veían como el soñador, el niño que pasaba horas en el campo tocando la lira, componiendo canciones para Dios. Pero había algo sobre David que su familia desconocía, algo que había sucedido en secreto, algo que cambiaría no solo su vida, sino el destino de toda la nación. La unción secreta. Meses antes, el profeta Samuel había llegado a Belén. El anciano profeta, juez y hacedor de reyes, había llegado con una misión secreta que Dios mismo le había encomendado: ungir al próximo rey de Israel. Saúl aún estaba en el trono, pero Dios ya lo había rechazado. La desobediencia tiene consecuencias, y Saúl se había pasado de la raya demasiadas veces. Ahora Dios buscaba a un hombre conforme a su corazón. Samuel llegó a Belén con una excusa: un sacrificio al Señor. Invitó a Jesé y a sus hijos. Al ver a Eliab, el mayor, alto e imponente, pensó: sin duda este es el ungido del Señor. Pero Dios lo corrigió: no te fijes en su apariencia ni en lo grande que es, porque yo lo he rechazado. El Señor no mira lo que mira el hombre. El hombre mira la apariencia exterior, pero el Señor mira el corazón. Uno a uno, los hijos de Jesé fueron pasando ante Samuel. 7 hijos, 7 rechazos. Confundido, Samuel preguntó: ¿son estos todos tus hijos? Bueno, respondió Jesse, casi como si se le ocurriera después. Todavía queda el más pequeño, pero él está cuidando las ovejas. Que lo llamen, ordenó Samuel. No nos sentaremos hasta que llegue. Y cuando David llegó, sucio del campo, con olor a ovejas, con la lira colgada a la espalda, Dios le susurró a Samuel: este es, levántate y úngelo. Allí, frente a su padre y sus hermanos, sin que éstos comprendieran del todo el significado, Samuel derramó el aceite sobre la cabeza de David. El aceite le resbaló por el cabello rojizo, por su rostro joven, por sus hombros esbeltos, y con el aceite llegó algo más: el Espíritu del Señor. Desde ese día, David cambió. Había una nueva confianza, una nueva audacia, una nueva intimidad con Dios. Pero también hubo sabiduría para esperar. Regresó a las ovejas, regresó a los campos, regresó a sus canciones, ungido rey, pero aún pastor, elegido por Dios, pero aún el más joven, destinado al trono, pero aún obediente a su padre. Y fue esta obediencia la que lo conduciría a su destino. La mañana de la partida. El sol aún no había salido del todo cuando Jesé llamó a David. El anciano padre estaba preocupado. 3 de sus hijos estaban en guerra y no había tenido noticias de ellos durante semanas. La poca información recibida hablaba de un estancamiento, de un gigante filisteo, de miedo y parálisis en el campamento israelita. David, hijo mío, dijo Jesé, sosteniendo una bolsa de grano tostado y contando los panes. Llévales esto a tus hermanos: 1 efa de grano y 10 panes. Y estos 10 quesos, llévaselos al comandante de su unidad. David conocía el verdadero propósito del viaje. No se trataba solo de comida. Jesse quería información. ¿Cómo estaban sus hijos? ¿Estaban heridos? ¿Estaban vivos?
«Mira cómo están tus hermanos», continuó Jesse, «y tráeme alguna seguridad de que están bien». David se despertó temprano a la mañana siguiente. Dejó con cuidado las ovejas al cuidado de otro pastor. Cada oveja tenía un nombre. Cada una tenía su propia personalidad. Estaba la terca que siempre intentaba escaparse, la mansa que siempre se mantenía cerca, la líder a la que las demás seguían. Dejarlas no fue fácil, pero la obediencia al Padre era lo primero. Cargó sus provisiones y emprendió el viaje. 10 millas no era una distancia imposible, pero tampoco fácil. El camino serpenteaba por las colinas de Judea, con subidas y bajadas, cruzando arroyos secos y bordeando rocas. Mientras caminaba, David cantaba. Era su costumbre, su forma de pasar el tiempo y conectar con Dios. Quizás cantó uno de los salmos que más tarde compondría: «El Señor es mi pastor, nada me faltará». Lo que no sabía es que en cuestión de horas, el pastor se convertiría en un guerrero. Llegada al campo de batalla, el sonido precedió a la vista. Primero, el murmullo distante de miles de voces. Luego, el estruendo del metal, el relincho de los caballos, los gritos de órdenes. A continuación, llegó el olor. Sudor, cuero, humo de fogatas, el inconfundible aroma de muchos hombres viviendo juntos durante mucho tiempo. Cuando David finalmente coronó la última colina, la vista lo dejó sin aliento. El valle se extendía abajo, y en cada ladera había un ejército. Miles de tiendas salpicaban las colinas como hongos después de la lluvia. Los estandartes ondeaban al viento. Los soldados se movían como hormigas, cada uno con su propia tarea. David corrió hacia el campamento de Judá, donde estarían sus hermanos. El guardia lo detuvo en la entrada, pero cuando David les explicó su misión y les mostró las provisiones, le permitieron entrar. El campamento era un caos organizado. Los soldados afilaban armas, reparaban armaduras, preparaban comida. Algunos jugaban a los dados, intentando olvidar el miedo. Otros rezaban en silencio. Todos tenían la misma expresión en el rostro, una mezcla de aburrimiento y terror, la marca de hombres esperando una batalla que podría estallar en cualquier momento. David finalmente encontró la unidad de sus hermanos. Eliab lo vio primero, y su expresión no era de alegría. «¿Qué haces aquí?», fue su saludo. No un «hola, hermano», ni un «qué gusto verte», sino una sospecha inmediata. «Papá me envió con provisiones», respondió David, entregándoles los artículos. «¿Quieres saber cómo estás?». Antes de que la conversación pudiera continuar, se desató una conmoción en el campamento. Los soldados corrieron a sus posiciones. Los comandantes gritaron órdenes. Todo el ejército comenzó a formar líneas de batalla. «¿Qué pasa?», preguntó David. «Ya es hora», respondió un soldado cercano con miedo evidente en la voz. «Ya viene». El desafío del gigante David siguió la corriente de soldados hasta la línea del frente. Logró abrirse paso entre los hombres hasta que pudo ver el valle. Y entonces lo vio, Goliat. Incluso desde la distancia, el gigante era impresionante. Descendió de la colina opuesta con pasos imponentes. Su escudero caminaba al frente, apenas capaz de sostener el enorme escudo. La armadura de Goliat brillaba como el fuego bajo el sol de la mañana. Se detuvo en el centro del valle, donde llevaba 40 días. Clavó su lanza en la tierra. La punta se hundió profundamente con el impacto. Luego respiró hondo y gritó: «Goliat, ¿por qué salen a prepararse para la batalla? ¿No soy yo un filisteo y ustedes, siervos de Saúl? Escojan a un hombre y envíenlo a pelear conmigo». Su voz resonó por el valle, cada palabra clara como el tañido de una campana. David observó fascinado cómo el gigante continuaba: «Goliat, si él puede luchar contra mí y matarme, seremos sus siervos. Pero si yo lo venzo y lo mato, ustedes serán nuestros siervos y nos servirán».
El gigante hizo una pausa dramática, mirando a lo largo de las filas israelitas, sus ojos buscando cualquier señal de movimiento, cualquier voluntario lo suficientemente valiente para aceptar su desafío. Goliat, desafío hoy a las filas de Israel. Denme un hombre para que podamos luchar entre nosotros. El silencio que siguió fue ensordecedor. David miró a su alrededor, esperando ver a alguien avanzar. Seguramente entre todos estos guerreros, alguien aceptaría el desafío. ¿Dónde estaban los valientes de Israel? ¿Dónde estaban los campeones del Dios viviente? Pero lo que vio lo impactó. Miedo. Miedo puro, manifiesto. Hombres adultos, guerreros curtidos, temblando como niños. Algunos retrocedieron un paso, como si la simple mirada del gigante pudiera matarlos. Otros bajaron la cabeza, evitando cualquier contacto visual que pudiera interpretarse como voluntariado. Y entonces algo sucedió en el interior de David. Una indignación justa comenzó a crecer en su pecho. ¿Cómo se atrevía este pagano incircunciso a desafiar a los ejércitos del Dios viviente? ¿Cómo se atrevía a blasfemar contra el Santo de Israel? ¿Y cómo se atrevían los soldados de Israel a permitir semejante afrenta? La indignación de David no pudo contenerse. Se giró hacia los soldados que estaban a su lado. David, ¿quién es este filisteo incircunciso para que provoque a los escuadrones del Dios viviente? Los soldados lo miraron sorprendidos. ¿Quién era este joven que hablaba con tanta valentía? Uno de ellos respondió: ¿ves a ese hombre? El rey ha prometido grandes riquezas a quien lo mate. Dará a su hija en matrimonio y eximirá de impuestos a la familia de su padre en Israel. David asimiló la información, pero no fue la recompensa lo que lo motivó. Fue la afrenta a Dios lo que lo molestó. David, ¿qué se le hará al hombre que mate a este filisteo y quite esta afrenta de Israel? Porque ¿quién es este filisteo incircunciso para que desafíe a los ejércitos del Dios viviente? Les hizo la misma pregunta a los demás soldados, y siempre recibía la misma respuesta sobre las recompensas. Pero cuanto más hablaba, más crecía su indignación. Y cuanto más crecía su indignación, más le prestaban atención los soldados. El rumor de sus preguntas empezó a correr por el campamento. Hay un joven haciendo preguntas sobre el gigante. Parece interesado en luchar. No deja de hablar del honor de Dios. Finalmente, estas palabras llegaron a oídos de Eliab, su hermano mayor. El enfrentamiento con Eliab se acercó a donde estaba David, con el rostro rojo de ira. Eliab, ¿por qué bajaste aquí? ¿Y con quién dejaste esas pocas ovejas en el desierto? Conozco tu orgullo y la maldad de tu corazón. Solo viniste a ver la batalla. La acusación fue hiriente e injusta. David había acudido por obediencia a su padre, no por curiosidad morbosa. Pero Eliab no podía ver más allá de su propio miedo y vergüenza. Allí estaba su hermano menor, el pastor, hablando con valentía mientras él, el guerrero, temblaba de miedo. David, ¿qué he hecho ahora? Ni siquiera puedo hablar. David se alejó de su hermano y siguió haciendo preguntas, expresando su indignación. Y cuanto más hablaba, más atención atraía. Los soldados comenzaron a rodearlo. Los oficiales comenzaron a tomar nota. Finalmente, alguien corrió hacia la tienda real. «Majestad», le dijo el mensajero a Saúl, «hay un joven en el campamento que no deja de preguntar por el filisteo. Parece interesado en pelear». Saúl, desesperado después de 40 días de humillación, se aferró a cualquier esperanza. «Traedlo aquí inmediatamente». La audiencia con el rey. La tienda real contrastaba marcadamente con el resto del campamento. El suelo estaba cubierto de alfombras. Se proporcionaban muebles finos, una silla plegable, una mesa con mapas y cofres con pertenencias reales. Pero incluso allí, la tensión era palpable. Saúl estaba sentado en su silla,
pero su postura no tenía nada de regio. Tenía los hombros hundidos y la mirada hundida por las noches de insomnio. El peso del fracaso, de la humillación diaria, le había pasado factura. Cuando David entró, Saúl lo observó. Un muchacho. Apenas había salido de la adolescencia, sin armadura, sin armas visibles, sin porte de guerrero. Por un instante, la esperanza que había surgido se desvaneció. Pero entonces David habló. David, que nadie se desanime a causa de este filisteo. Tu siervo irá a pelear con él. La confianza en la voz del joven era asombrosa. No había bravuconería ni rastro de falso heroísmo, solo una certeza serena e inquebrantable. Saúl, no puedes ir contra este filisteo para pelear con él. Tú eres solo un muchacho y él ha sido un guerrero desde su juventud. Era la respuesta lógica. Goliat probablemente había matado a su primer hombre antes de que naciera David. Cada día de su vida había estado dedicado al arte de la guerra. Y aquí estaba un joven pastor, sin entrenamiento militar ni experiencia en combate, ofreciéndose como voluntario para hacer lo que los guerreros entrenados no se atreverían. Pero David tuvo una respuesta que Saúl no esperaba. Credenciales de un pastor. David, tu siervo ha estado pastoreando las ovejas de su padre. Cuando un león o un oso venía y se llevaba una oveja del rebaño, yo iba tras él, lo hería y la rescataba de su boca. Si se volvía contra mí, lo agarraba por la barba, lo hería y lo mataba. Saúl se inclinó hacia adelante. No era la fanfarronería de un joven que intentaba impresionar. Era demasiado específico, demasiado detallado. El chico hablaba por experiencia propia. David continuó, su voz ganando fuerza. David, tu siervo ha matado tanto al león como al oso. Este filisteo incircunciso será como uno de ellos, porque ha desafiado a los ejércitos del Dios viviente. Y luego vino la declaración de fe que lo cambiaría todo. David, el Señor que me libró de las garras del león y de las garras del oso, también me librará de la mano de este filisteo. Había algo en la manera en que decía el Señor, no como un concepto distante o una fuerza impersonal, sino como alguien a quien conocía íntimamente, alguien en quien confiaba completamente. Saúl guardó silencio un largo instante. ¿Qué opción le quedaba? 40 días de humillación. 40 días en los que sus mejores guerreros rechazaron el desafío. Y aquí estaba alguien, por improbable que fuera, dispuesto a luchar. Saúl, ve y que el Señor esté contigo. Preparativos para la batalla. Saúl se puso de pie, con energías renovadas por primera vez en semanas. Si el chico iba a luchar, al menos lucharía bien equipado. «Traedme mi armadura», ordenó a los sirvientes. La armadura de Saúl era la mejor que se podía comprar con dinero. Un casco de bronce pulido, una cota de malla flexible pero resistente, grebas y protectores de brazos. Y por supuesto, una espada, una de las pocas espadas de hierro de todo Israel. Vestían a David pieza por pieza. Su casco le quedaba grande y le caía sobre los ojos. La cota de malla le llegaba hasta las rodillas. Las espinilleras apenas le cabían en sus piernas, más delgadas. David intentó dar unos pasos. Era como intentar caminar con una casa encima. Cada movimiento era torpe, forzado. La espada le golpeaba la pierna con incomodidad. El casco le limitaba la visión. Se detuvo y se quedó allí un momento reflexionando. Luego, con la misma calma y decisión que había mostrado antes, comenzó a quitarse la armadura. David, no puedo seguir con esto porque no estoy acostumbrado. Los oficiales de Saúl estaban horrorizados. Ir sin armadura era un suicidio, pero David sabía algo que ellos desconocían. La batalla no se ganaría con armadura ni espadas. Se ganaría como siempre lo había hecho, con las sencillas herramientas de un pastor y la fe en el Dios vivo. La elección de las piedras David salió de la tienda real y caminó con determinación hacia el valle. Los soldados se apartaron para dejarlo pasar.
con una mezcla de admiración y compasión en sus rostros. Muchos probablemente creyeron ver a un joven caminando hacia la muerte. Pero David no fue directo al campo de batalla. Primero, bajó al arroyo que corría por el fondo del valle. Allí se arrodilló junto al agua. El lecho del arroyo estaba sembrado de piedras, miles, pulidas por el agua durante incontables temporadas. Pero David no recogió las primeras que vio. Con la atención de un experto, examinó piedra tras piedra. Demasiado angular, no volaría recto. Demasiado ligero, no tendría suficiente impacto. Demasiado grande, no encajaría bien en la eslinga. Demasiado pequeño, podría no tener la fuerza suficiente para penetrar. Una a una, seleccionó 5 piedras, cada una perfectamente redonda, perfectamente lisa, con el peso perfecto. Mientras escogía, los recuerdos inundaron su mente. ¿Cuántas veces lo había hecho antes? ¿Cuántas horas había pasado practicando en el campo, perfeccionando su puntería? Podía acertar a una rama a 50 pasos. Podía asustar a un depredador a 100. La honda no era solo una herramienta, era una extensión de su brazo, tan familiar como su propia mano. 5 piedras. ¿Por qué 5? Quizás era una medida de precaución. Si fallaba el primer tiro, tendría otra oportunidad. Quizás era una profecía. Algunos dicen que Goliat tenía 4 hermanos, todos gigantes, y David se preparaba para enfrentarse a todos si era necesario. O quizás el 5 representaba la gracia de Dios. El número 5 en la numerología hebrea significa favor divino. Con las piedras guardadas en su saco de pastor, David se puso de pie. Tomó su cayado, el mismo que usaba para guiar a las ovejas, ahuyentar a los depredadores y sostenerse en largas caminatas. En la mano sostenía su honda, una tira de cuero o lana trenzada, con una bolsa en el centro para guardar la piedra. Equipado con las herramientas de un pastor, no de un guerrero, David comenzó a caminar hacia el gigante. La confrontación final. El silencio se apoderó de ambos ejércitos al ver a David emerger de las líneas israelitas. Por un lado, los filisteos comenzaron a reír. ¿Era una broma? ¿Era este chico flacucho lo mejor que Israel podía ofrecer? Al otro lado, los israelíes contenían la respiración. Algunos comenzaron a rezar con fervor. Otros apartaban la mirada, sin querer presenciar la masacre que sin duda se avecinaba. Goliat, que había comenzado a regresar a sus filas, pensando que pasaría otro día sin respuesta, oyó la conmoción. Se giró y vio a David acercándose. Por un instante, el gigante se sintió confundido. ¿Dónde estaba la armadura? ¿Dónde estaban la espada y el escudo? Solo vio a un niño con un bastón y una bolsa de pastor. La confusión rápidamente se convirtió en ira. Goliat, ¿soy yo un perro para que vengas a mí con palos? La voz del gigante resonó por todo el valle, llena de indignación. En su cultura, ser comparado con un perro era el mayor insulto. Y allí estaba este niño, abalanzándose sobre él como si estuviera ahuyentando a un animal perdido. Goliat invocó a sus dioses y maldijo a David con todas las maldiciones que conocía. Goliat, venid a mí, y daré vuestra carne a las aves del cielo y a las bestias del campo. Era más que una amenaza, era una promesa. Goliat no solo mataría a este joven insolente, sino que dejaría su cuerpo sin enterrar, pasto de buitres y chacales. La humillación suprema. Pero David no se echó atrás, no dudó. En cambio, su voz resonó clara y fuerte por todo el valle, cada palabra cargada de absoluta convicción. La declaración de fe David: tú vienes a mí con espada, lanza y jabalina. Pero yo vengo a ti en el nombre del Señor Todopoderoso, el Dios de los ejércitos de Israel, a quien has desafiado. El cambio en el ambiente era palpable. No se trataba de la bravuconería de un joven que intentaba aparentar valentía. Era la declaración de un hombre que sabía, con absoluta certeza,
en quien había depositado su confianza. David continuó, su voz creciendo en fuerza. David, hoy mismo el Señor te entregará en mis manos, te heriré y te cortaré la cabeza. Y hoy mismo entregaré los cadáveres del ejército filisteo a las aves del cielo y a las fieras de la tierra. Ahora era David quien hacía promesas. No solo derrotaría a Goliat, sino que lo decapitaría con su propia espada. No solo moriría un filisteo, sino que todo el ejército sería derrotado. David, y toda la tierra sabrá que hay Dios en Israel, y toda esta asamblea sabrá que el Señor no salva con espada ni con lanza, porque la batalla es del Señor, y Él los entregará en nuestras manos. El momento de la verdad Goliat ya había oído suficiente. Con un rugido de furia comenzó a avanzar. Cada paso hacía temblar la tierra. Su lanza estaba lista para el golpe mortal. Su escudero se apresuró a seguirle el paso, intentando mantener el enorme escudo en su posición. Pero entonces ocurrió algo inesperado. En lugar de retroceder o quedarse quieto, David echó a correr hacia el gigante. Era lo último que Goliat esperaba. Las víctimas huían o quedaban paralizadas por el miedo. No corrían hacia la muerte. Mientras corría, David llevó la mano a su mochila. Sus dedos, afinados por años de práctica, encontraron una piedra. Con un movimiento fluido, fruto de miles de repeticiones, la colocó en la honda. El mundo pareció ralentizarse. David plantó el pie izquierdo, girando el cuerpo con la fuerza del movimiento. La honda comenzó a trazar un arco sobre su cabeza. Una vez, 2 veces, 3 veces. El zumbido familiar llenó sus oídos. Goliat estaba a 30 pasos, 25, 20. En el momento perfecto, tal como lo había hecho cientos de veces antes, con depredadores que amenazaban a su rebaño, David soltó una de las correas del arnés. La piedra voló como un misil guiado por la divinidad. Goliat, con la vista quizás afectada por el gigantismo, los reflejos ralentizados por el peso de la armadura, y la atención centrada en el chico que corría, en lugar de en la onda que giraba, no la vio venir. El impacto. La piedra impactó a Goliat de lleno en el centro de la frente, el único punto que no estaba protegido por su armadura. El sonido del impacto, piedra contra hueso, resonó por todo el valle. Por un instante, Goliat se quedó allí, con una expresión de absoluta sorpresa en el rostro. Sus ojos, que momentos antes ardían con furia asesina, se tornaron vidriosos. La lanza cayó de sus dedos repentinamente débiles. Como un gran árbol derribado por un leñador, Goliat comenzó a caer. Primero, sus rodillas se doblaron. Luego, su inmenso cuerpo se tambaleó hacia adelante. Con un estruendo que pareció sacudir la tierra misma, el gigante cayó de bruces al suelo. El silencio que siguió fue absoluto. Nadie se movió, nadie respiró. Israelitas y filisteos contemplaron conmocionados la inimaginable escena que se desarrollaba ante ellos. El invencible había sido derrotado. El gigante había caído, y allí, solo en el campo de batalla, estaba un joven pastor con una honda en la mano, o golpe final. Pero David no había terminado. Con la misma serena determinación que había mostrado durante todo el enfrentamiento, corrió hacia el cuerpo caído de Goliat. El gigante aún respiraba, inconsciente pero vivo. David no tenía espada propia, había rechazado la de Saúl, pero Goliat tenía una. Al llegar al cuerpo del gigante, David agarró la empuñadura de la enorme espada. Era pesada, hecha para las enormes manos de Goliat, pero la adrenalina le dio a David una fuerza que normalmente no habría tenido. Con esfuerzo, desenvainó su espada. La hoja de hierro brillaba al sol. Era la misma arma que Goliat planeaba usar para desmembrar a David. Agarrando la espada con ambas manos, David la levantó en alto.
Por un instante permaneció allí, el joven pastor de pie junto al gigante caído, con la espada del enemigo en sus manos. Fue una imagen que quedaría grabada para siempre en la memoria de todos los que la presenciaron. Entonces, con un golpe poderoso, David cumplió su promesa. La cabeza de Goliat rodó lejos de su cuerpo. David se agachó y agarró la cabeza por el cabello, sosteniéndola en alto para que ambos ejércitos la vieran. La sangre goteaba, pero a David no le importó. Esta era la prueba de la victoria. Esta era la reivindicación del nombre de Dios. Y entonces se rompió el silencio. El estallido de la batalla, el grito comenzó del lado israelí. Primero un hombre, luego 10, luego 100, luego miles. Un rugido de triunfo que debió oírse hasta en Jerusalén. 40 días de miedo y frustración habían estallado en un grito de guerra que hizo temblar los cielos. Del lado filisteo, el clamor era diferente. Terror, pánico absoluto. Su campeón, su héroe invencible, yacía muerto. Y si un niño con una honda pudo matar a Goliat, ¿qué haría el ejército israelita con ellos? La estampida comenzó de inmediato. Los filisteos arrojaron sus armas y huyeron. Los oficiales intentaron mantener el orden, pero fue inútil. Cuando el pánico se apodera de un ejército, no hay forma de detenerlo. Comandante israelita, persíganlos, que no escape ninguno, por el honor de Israel y la gloria del Señor. El ejército israelita, envalentonado por la victoria imposible que había presenciado, persiguió a los filisteos hasta sus ciudades. La persecución se extendió kilómetros, desde el valle de Ela hasta las puertas de Gat y Ecrón. Preguntas arqueológicas intrigantes. Pero ahora, 3000 años después, los descubrimientos arqueológicos plantean preguntas fascinantes sobre esta historia. Las excavaciones en Tel Es-Safi, identificada como la antigua ciudad de Gat, hogar de Goliat, han revelado evidencia intrigante. Los arqueólogos han hallado una destrucción masiva que se remonta al periodo de David. Más interesante aún, han hallado evidencia de que los habitantes de Gat eran de hecho excepcionalmente altos para los estándares de la época. El doctor Aren Meir, quien dirige las excavaciones, descubrió un fragmento de cerámica con 2 palabras escritas en escritura protocanánea, ALWT y BWLT. Algunos investigadores sugieren que podrían estar relacionadas con el nombre Goliat, lo que indica que el gigante no era solo una figura mítica, sino una persona real conocida en su época. La condición médica de Goliat. Los médicos modernos, analizando la descripción bíblica de Goliat, han sugerido una posibilidad fascinante: el gigantismo pituitario. Esta afección, causada por un tumor en la hipófisis, provoca un crecimiento excesivo. Sin embargo, también conlleva graves complicaciones. Problemas de visión. El tumor puede presionar los nervios ópticos, causando visión doble o pérdida de la visión periférica. Es posible que Goliat no viera venir la piedra. Movimientos lentos. Las personas con gigantismo a menudo tienen reflejos más lentos y dificultad para realizar movimientos rápidos. Debilidad muscular. A pesar del tamaño, los músculos pueden ser débiles en proporción al peso corporal. Problemas de equilibrio. El centro de gravedad alterado aumenta la probabilidad de caídas. Si Goliat padecía esta condición, su apariencia intimidante ocultaba vulnerabilidades significativas. Lo que parecía una ventaja insuperable, su tamaño, pudo haber sido su mayor debilidad. Las 5 piedras. Profundo simbolismo. ¿Por qué David tomó 5 piedras si solo necesitaba una? Abundan las teorías. Teoría 1. Los 5 gigantes en 2. Samuel 21:15-22. Leemos sobre otros 4 gigantes filisteos, todos descritos como parientes de Goliat: Lafis y Becai.
Otro hombre anónimo con 6 dedos en cada mano y pie y un cuarto gigante. ¿Estaba David preparado para enfrentarse a toda la familia si fuera necesario? Teoría 2. El Pentateuco, las 5 piedras, representarían los 5 libros de Moisés: Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio. David derrotó a Goliat con la palabra de Dios, representada simbólicamente en las piedras. Teoría 3. La gracia de Dios en el simbolismo numérico hebreo. El 5 representa la gracia. Las 5 piedras eran un recordatorio de que la victoria no llegaría por la fuerza, sino por la gracia divina. Teoría 4. Preparación completa. David era un pastor experimentado. Sabía que en el combate real se pueden cometer errores. Puede haber interferencias. La primera piedra puede no ser suficiente. Estaba preparado. No era presuntuoso. Conexiones proféticas. Pero lo más intrigante de todo son las conexiones proféticas en esta historia. 1000 años después de David, otro joven de Belén se enfrentaría a un gigante aún mayor. No un gigante de carne y hueso, sino los gigantes espirituales del pecado y la muerte. Al igual que David, sería despreciado y rechazado. Al igual que David, se enfrentaría al enemigo sin armas convencionales. Al igual que David, vencería a pesar de lo que parecía ser una debilidad. La piedra que derribó a Goliat prefiguró la piedra que desecharon los constructores y que se convertiría en la piedra angular. El pastor que se convirtió en rey señaló al buen pastor que reinaría para siempre. Evidencia histórica sorprendente. Los textos egipcios de la época mencionan a los Peleset, filisteos, como parte de los pueblos del mar que invadieron Egipto. Las descripciones hablan de guerreros excepcionalmente altos entre ellos. Un papiro médico egipcio, el papiro de Ebers, describe una condición que parece ser gigantismo, incluyendo problemas de visión y debilidad en las extremidades. Exactamente lo que esperaríamos si Goliat tuviera esta condición. Relieves asirios posteriores muestran el asedio de las ciudades filisteas. Los defensores son representados notablemente más altos que otros pueblos de la región. ¿Exageración artística o recuerdo cultural de un linaje de gigantes? El regreso del héroe. Cuando la batalla terminó y los filisteos fueron perseguidos hasta sus ciudades, David regresó al campo de batalla. Aún cargaba la cabeza de Goliat, el trofeo ensangrentado de su victoria. Saúl, que observaba todo desde lejos, apenas podía creer lo que había presenciado. Llamó a Abner, el comandante de su ejército. Saúl: Abner, ¿de quién es hijo ese joven? Era una pregunta extraña. Saúl acababa de hablar con David y había intentado ponerle su armadura. Pero la conmoción por lo sucedido, quizás combinada con sus crecientes problemas mentales, lo dejó confundido. Abner: juro por tu vida, oh rey, que no lo sé. Saúl: averigua de quién es hijo. Cuando David se acercó, todavía sosteniendo la cabeza de Goliat, Saúl lo interrogó directamente. Saúl: joven, ¿de quién eres hijo? David: yo soy el hijo de tu siervo Jesé de Belén. Fue en ese momento que Jonatán, hijo de Saúl, vio a David por primera vez, y sucedió algo extraordinario. La Biblia nos dice que el alma de Jonatán estaba unida al alma de David, y Jonatán lo amaba como a sí mismo. Fue el comienzo de una de las amistades más famosas de la historia. Una amistad que sobreviviría a los celos, a los intentos de asesinato, a la guerra civil y a la tragedia. El ascenso de una estrella. La noticia de la victoria de David se extendió como la pólvora. En cada ciudad y pueblo, la historia se contaba una y otra vez, creciendo con cada relato. Cuando regresó el ejército, las mujeres salieron a las calles con panderetas y bailes, y cantaron una canción que cambiaría el curso de la historia. Saúl hirió a sus 1000 y David a sus 10,000.
Era una canción de celebración, pero para Saúl cada nota era como un puñal en el corazón. El pueblo elevaba a David por encima de él. El pastorcillo se estaba volviendo más popular que el rey. Saúl, para sí mismo: a David le dieron 10,000, pero a mí solo 1,000. ¿Qué más necesitas sino el reino? Desde ese día, Saúl miró a David con recelo. El héroe nacional se había convertido en una amenaza para el trono. El Salvador de Israel se había convertido en el enemigo personal del rey. Años de prueba. Lo que siguió fueron años de una lucha mortal entre el gato y el ratón. Saúl intentó matar a David varias veces. Le arrojó una lanza mientras David tocaba el arpa para calmar su ánimo turbado. Lo envió en misiones suicidas, con la esperanza de que los filisteos lo mataran. Ofreció a su hija en matrimonio, pero exigió una dote imposible: 100 prepucios filisteos. Lo persiguió por el desierto con todo un ejército, pero en cada caso, David escapó. No porque fuera más inteligente o fuerte que Saúl, sino porque el Señor estaba con él. Durante estos años de exilio, David formó un grupo de guerreros, hombres en apuros, endeudados y descontentos. Unos 400 hombres al principio, que aumentaron a 600. Estos se convertirían en sus valientes, la élite militar que lo ayudaría a construir un imperio. David tuvo la oportunidad de matar a Saúl 2 veces, una en una cueva y otra en un campamento de noche. En ambas ocasiones se negó a extender su mano contra el ungido del Señor. Esta moderación, esta negativa a tomar el poder por la fuerza, reveló el carácter que Dios había visto al elegir al joven pastor. La muerte de Saúl y el ascenso de David. La tragedia final llegó en el monte Gilboa. Los filisteos, conmocionados por su derrota en el valle de Ela, organizaron una invasión masiva. Saúl, desesperado y abandonado por Dios, consultó a una médium, violando así sus propias leyes. En la batalla subsiguiente se desató el desastre. 3 de los hijos de Saúl, incluido el noble Jonatán, murieron. El propio Saúl, gravemente herido por los arqueros, prefirió caer sobre su propia espada antes que ser capturado. Cuando la noticia llegó a David, su reacción sorprendió a todos. En lugar de celebrar la muerte de su perseguidor, se rasgó las vestiduras y lloró. Compuso una de las elegías más hermosas de la literatura: ¿Cómo han caído los valientes? Saúl y Jonatán, amados y queridos, ni en la vida ni en la muerte se separaron. Más veloces que águilas eran, más fuertes que leones. ¿Cómo han caído los valientes en medio de la batalla? Jonatán fue asesinado en tus lugares altos. Estoy angustiado por ti, hermano mío, Jonatán. Fuiste muy bondadoso conmigo. Tu amor fue inmenso, sobrepasó el amor de las mujeres. ¿Cómo han caído los valientes y perecieron las armas de guerra? El reinado del rey pastor a los 30 años, David finalmente se convirtió en rey, primero de Judá y luego de todo Israel. El pastor había completado su camino hacia el trono. Su primera gran hazaña como rey de todo Israel fue conquistar Jerusalén de los jebuseos. La ciudad, considerada inexpugnable, cayó tras un ataque sorpresa a través del sistema fluvial. David la convirtió en su capital, llamándola la ciudad de David. Llevó el arca de la alianza a Jerusalén, danzando ante ella con total abandono, sin consideración alguna por la dignidad real. Cuando su esposa Mical lo criticó, él respondió: «Fue ante el Señor quien me eligió en lugar de tu padre, y me haré aún más despreciable que esto». El reino prosperó bajo el reinado de David. Expandió las fronteras desde Egipto hasta el Éufrates. Organizó el gobierno, estableció un ejército profesional y creó una corte real. Pero lo más importante, conservó el corazón de un adorador. El salmista guerrero. A lo largo de su reinado, David continuó escribiendo salmos.
Estos poemas, canciones, revelan la profundidad de su relación con Dios. Salmo 23. El Señor es mi pastor. Escrito por alguien que conocía tanto el cuidado de un pastor como la protección divina. Salmo 51. Su oración de arrepentimiento después de su pecado con Betsabé, mostrando que incluso el hombre conforme al corazón de Dios era falible y necesitaba perdón. Salmo 139. Una meditación sobre la omnisciencia y omnipresencia de Dios, escrita por alguien que había experimentado la presencia divina en los campos de Belén y en los palacios de Jerusalén. En total, se atribuyen a David 73 salmos. Estos abarcan toda la experiencia humana, alegría y tristeza, victoria y derrota, alabanza y lamento. Durante 3000 años han sido el libro de oración del pueblo de Dios. El legado eterno, David reinó durante 40 años, 7 años en Hebrón sobre Judá y 33 años en Jerusalén sobre todo Israel. Al morir, dejó un reino unificado, próspero y respetado. Pero, más que eso, dejó un legado espiritual que perdura hasta nuestros días. Dios hizo un pacto con David, prometiéndole que su trono sería eterno. Esta promesa encontraría su máximo cumplimiento en Jesucristo, a menudo llamado el Hijo de David. Los paralelismos son notables. Ambos nacieron en Belén, ambos fueron ungidos, pero tuvieron que esperar para reinar plenamente. Ambos fueron rechazados y perseguidos antes de ser exaltados. Ambos triunfaron a pesar de lo que parecía ser debilidad. Ambos establecieron reinos eternos, pero también hubo diferencias. David era un hombre de guerra. Jesús es el príncipe de paz. David derramó mucha sangre. Jesús derramó la suya. David construyó un reino terrenal. Jesús construye un reino celestial. O un comprobante de ello hoy, si visitas Israel hoy, puedes ir al valle de Ela. No ha cambiado mucho en 3000 años. Las mismas colinas se alzan a ambos lados. El mismo arroyo corre por el fondo del valle, seco en verano, fluido en invierno. Los turistas se arrodillan en el arroyo, buscando 5 piedras lisas para llevarse a casa. Los guías señalan dónde se situaron los ejércitos, dónde se habría situado Goliat, dónde corrió David a su encuentro. Es un lugar sorprendentemente común. No tiene nada de grandioso ni majestuoso. Simplemente un valle común en un país lleno de valles, y quizás sea apropiado. Porque la lección del valle de Ela es que Dios hace cosas extraordinarias en lugares comunes, a través de personas comunes, con una fe extraordinaria. Todos nos hemos enfrentado a gigantes. Puede que no midan 3 metros, ni lleven armadura de bronce, pero son igual de intimidantes. El gigante de la enfermedad, el diagnóstico que te quita el aliento, el pronóstico que parece una sentencia de muerte, el dolor crónico que no desaparece. Como Goliat, te desafía cada día, burlándose de tu debilidad, proclamando tu inevitable destrucción. El gigante del fracaso financiero, facturas que se acumulan como la armadura de Goliat. Deudas que parecen imposibles de superar, desempleo que amenaza todo lo que has construido. Cada mañana y cada tarde, este gigante grita sus amenazas. El gigante de las relaciones rotas, el matrimonio que parece irreparable. El hijo pródigo que no regresa a casa. La traición que te hirió tan profundamente que no puedes imaginar perdonar. Este gigante parece invencible porque vive dentro de tu propia casa. El gigante de la adicción, el hábito que se ha vuelto tu amo, la sustancia que promete alivio pero te esclaviza, el comportamiento que has jurado detener 1000 veces. Como Goliat, este gigante conoce cada debilidad y la explota sin piedad. El gigante del miedo, miedo al futuro, miedo al fracaso, miedo al rechazo, miedo a la muerte. Este podría ser el gigante más paralizante de todos, porque ataca precisamente la fe contra la que necesitas luchar. Las lecciones de David.
¿Qué nos enseña David acerca de enfrentar a nuestros gigantes? Lección 1. La indignación justa es apropiada. David no se dejó intimidar por Goliat, pues veía la situación desde la perspectiva de Dios. Este pagano estaba desafiando al Dios viviente. El problema no era el tamaño de Goliat, sino la magnitud del insulto a Dios. Cuando te enfrentas a tus gigantes, está bien enojarse. La enfermedad no forma parte del plan original de Dios. Las relaciones rotas no son lo que Él desea. La adicción es una perversión del buen diseño de Dios. Enójate con el gigante, pero canaliza esa ira en acciones fieles. Lección 2. Las experiencias pasadas son preparación. David no se despertó una mañana y decidió luchar contra un gigante. Años de cuidar ovejas, protegiéndolas de los depredadores, lo habían preparado. El león y el oso fueron el campo de entrenamiento de Dios. Revisa tu vida. ¿Qué leones y osos te ha ayudado Dios a vencer? ¿Qué victorias pasadas te dan confianza para la batalla presente? Dios no desperdicia la experiencia. Cada desafío que has superado ha sido una preparación para este momento. Lección 3. Usa tus propias armas. David rechazó la armadura de Saúl porque no estaba acostumbrado a ella. Luchó con las herramientas que conocía: bastón, honda y piedras. No intentes luchar contra tus gigantes con las armas de otros. Usa los dones que Dios te ha dado. Usa las herramientas con las que estás familiarizado. Sé auténtico en tu enfoque. Dios no necesita que seas Saúl, necesita que seas tú mismo. Lección 4. Corre hacia el gigante. Esta puede ser la lección más contraintuitiva. Cuando Goliat embistió, David corrió hacia él. No esperó a que el gigante viniera hacia él, tomó la iniciativa. Deja de huir de tus gigantes, deja de esperar a que desaparezcan. Con Dios de tu lado, corre hacia ellos. Enfrenta el diagnóstico, aborda el problema financiero, inicia la conversación difícil, busca ayuda para tu adicción. La acción impulsada por la fe es más poderosa que la parálisis impulsada por el miedo. Lección 5. Darle la gloria a Dios. David lo dejó claro desde el principio. Esta batalla se trataba del honor de Dios, no del suyo propio, para que toda la tierra sepa que hay Dios en Israel. Cuando te enfrentes a tus gigantes, piensa en algo más grande que tú mismo. ¿Cómo puede tu victoria glorificar a Dios? ¿Cómo puede tu historia animar a otros? Cuando dejamos de centrarnos en nosotros mismos y nos centramos en Dios, encontramos una fuerza que desconocíamos. La misma promesa que David afirmó está disponible para ti. La batalla es del Señor. Esto no significa que no tengas un papel que desempeñar. David aún tuvo que elegir las piedras, blandir la honda y lanzarla en el momento oportuno. Pero sí significa que el resultado no depende de tu fuerza, tu sabiduría ni tu habilidad. Depende de la fidelidad de Dios. El Dios que guió la piedra de David aún guía hoy. El Dios que derribó a Goliat aún derriba gigantes. El Dios que convirtió a un pastor en rey aún transforma vidas ordinarias en testimonios extraordinarios. Así que aquí está el reto. ¿Cuál es tu Goliat? Nómbralo. No dejes que se quede como una amenaza vaga e informe. Sé específico. Y luego, haz lo que hizo David. Recuerda quién es tu Dios. No es un concepto lejano, sino el Dios vivo que se preocupa apasionadamente por ti. Registrar victorias pasadas. Haz una lista de los leones y osos que Dios te ha ayudado a superar. Reúne tus piedras. ¿Qué recursos te ha dado Dios ya? ¿Qué armas espirituales tienes a tu disposición? La oración, la palabra de Dios, la comunidad de fe, los dones espirituales. Estas son tus piedras lisas. Corre a la batalla, deja de procrastinar. Deja de esperar el momento perfecto. Con fe en Dios, actúa hoy.
reclama la promesa. La batalla es del Señor. Repítelo hasta que lo creas. Proclamo hasta que el miedo desaparezca. 1000 años después de David, otro joven se enfrentó a gigantes aún mayores. En el huerto de Getsemaní, Jesús se enfrentó al gigante del pecado humano. En la cruz, se enfrentó al gigante de la muerte. En la tumba, parecía que los gigantes habían vencido. Pero al tercer día, la piedra fue removida, no para que Jesús saliera, sino para que los testigos entraran y vieran que la tumba estaba vacía. El gigante más grande de todos había sido derrotado. Y porque Jesús derrotó al gigante supremo, tenemos la victoria asegurada sobre nuestros gigantes. No luchamos por la victoria, luchamos desde la victoria. La batalla ya está ganada, simplemente estamos reclamando territorio que ya pertenece a nuestro rey. La historia de David y Goliat no es solo la historia de un niño valiente que derrotó a un matón. Es una historia sobre la naturaleza de Dios y cómo obra en el mundo. Es una historia que nos dice que Dios ve potencial donde otros ven limitaciones, que Él elige lo improbable para hacer lo imposible, que se deleita en usar a los débiles para avergonzar a los fuertes, a los necios para avergonzar a los sabios, a los despreciados para reducir a la nada lo que existe. Es una historia que promete que ningún gigante es demasiado grande cuando Dios está de tu lado, que una fe tan grande como una piedra lisa puede derribar montañas de oposición. Que el mismo Dios que estuvo con David en el valle está contigo en tu valle hoy. Así que toma tus 5 piedras, blande tu onda, corre hacia tu gigante, porque de Jehová es la batalla, y nunca perdió una pelea. Que el Dios de David sea tu Dios hoy. Que la fe de David sea tu fe. Que la victoria de David sea tu victoria. En el nombre de aquel que venció al gigante más grande de todos, en el nombre de Jesucristo, Hijo de David e Hijo de Dios. Amén.